Mi- Mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Espíritu Santo, ven. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Un día bastante frío, lluvioso, pero hermoso al mismo tiempo. Porque pues Dios manda lluvia, mis hermanos, ¿sí? Hay un canto hermoso que se refiere a eso. Dios manda lluvia. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, y bueno, pues de todo el equipo que trabajamos en esta comisión. Recordarles que todos los días hay diferentes programas en los que ustedes se pueden conectar o los pueden ver después. Les pediríamos que si nos apoyan para compartir allí en sus donde lo estén viendo, ya sea en su computadora o donde se conecten a través de este programa, dice compartir. Si tú lo compartes en vivo es de mucha bendición porque se abre a tu portal y estás viendo y al mismo tiempo estás evangelizando. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y la oración que nos une, y el Señor, con esta oración, los que estamos unidos, está presente ahí donde te encuentres, mi hermano, mi hermana. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo. Esto es tan importante. Llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. El que alejemos a todo lo que nos pueda apartar de Él es de lo más importante. El tema que vamos a tratar hoy, mis hermanos, es, ya hemos estado enlazando de alguna manera, nos llevamos 3, casi 4 programas hablando de la pregunta, ¿Dios habla en los sueños? Y bueno, pues la última vez que les compartía sobre esto, les decía que cuando encuentro y doy ese paso en fe de involucrarme a una comunidad, pues fue precisamente a la comunidad de Renovación Carismática Católica. En ese entonces, estoy hablando de muchísimos años atrás, como les compartía, y empezamos a tomar mi amiga Lupita, mi hermano y yo, el querigma para recibir un día de Pentecostés el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces estuve yendo esos meses de formación, estuve integrándome a esta hermosa comunidad de aquí en la Ciudad de México, pues se ubica en la parte de la Roma, ¿sí? Ahora pues estamos en el sur de la ciudad, pero en aquel entonces estábamos en esa zona. Y pues realmente estaba empezando a conocer las bendiciones, porque durante el tiempo los meses que duró el que nos dieran el querigma, que yo les recomiendo a los que todavía no lo han tomado, pues que busquen en sus parroquias, en sus comunidades, para que puedan recibir el querigma. Es algo muy importante, muy necesario. Y bueno, pues tuvimos esa bendición de que el día de Pentecostés, una iglesia llena, hermosa, una oración
dirigida por el párroco del lugar, y recibimos ese bautismo en el Espíritu Santo. Y apenas estaba yo, después del querigma, bueno, viene un proceso de formación, ¿sí? En aquel entonces, que me imagino que hoy sigue igual en los movimientos de renovación, un proceso de formación de ir conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora sí que precisamente aquí en la Ciudad de México, un día como hoy, 14 de febrero, pues celebramos, no sé si esto lo hagan en otros países, lo digo por los hermanos que se enlazan también de otros países, celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, es el amor, el inventor del amor, es el Señor, ¿no? Y ayer escuchábamos lo que son esa bendición de las bienaventuranzas, que en algún momento compartiremos una breve reflexión. Pero a lo que voy es que hay errores que cometemos, mis hermanos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo lo cometí, que después de estar esos meses en esta formación, nos vemos en la necesidad de cambiar de colonia. Aquí la Ciudad de México es muy grande, entonces inclusive para moverte de un lugar a otro te puedes tardar hasta 3 horas, de un punto a otro hasta 3 horas. Entonces nos cambiamos al sur de la ciudad. ¿Y cuál fue mi error? Bueno, pues que me había iniciado a dar ese paso de vivir en comunidad con los hermanos de renovación, y cuando me cambian al sur, pues yo empiezo a buscar grupos de las parroquias que me quedaban cerca, que sí había grupos de renovación. Y resulta que la zona donde nos cambiamos, en las parroquias que me quedaban cercanas, pues no tenían a este grupo de laicos de renovación carismática católica. Y pues en esa terquedad, por eso le digo que son los errores de uno, en esa terquedad yo decía que yo tenía que estar en un grupo de renovación carismática, ¿no? Y se fue pasando el tiempo, y cuando tú no estás en una comunidad, pues te vas enfriando, te vas apartando, en ese terreno espiritual te vas aislando. Precisamente ayer escuchaba algo, ayer escuchaba algo que dijo el Papa Francisco referente a la celebración del Día de Nuestra Señora de Lourdes. Y él decía estas palabras que las anoté porque se me hizo muy importante. Igual ustedes pueden entrar a buscar esta declaración que hizo el Papa Francisco. Y él dice, ser comunidad. Él hablaba de esto y se refería a las personas que, bueno, aún hoy, por la situación de la pandemia, pues hacen una especie de peregrinación virtual, ¿no? A los santuarios, en este caso al de Lourdes. Y él invitaba, dice, ser comunidad es salir al encuentro, escaparse del aislamiento para vivir en comunidad. Y entonces él hacía una oración y decía, Madre, ayúdanos a ser comunidad. Hacía esta oración a dejar de querer llevar nuestra fe en solitario, ¿sí? Y él lo explicaba de esta manera, decía, ser comunidad es salir al encuentro, ¿sí? De otras personas que aman al Señor, que se involucran en las cosas de Dios. Y también decía, y hay que dejarnos encontrar, ¿no? No solo salir al encuentro, sino hay que dejarnos encontrar. Y esto inclusive es bíblico. Hay un momento en que la palabra de Dios nos dice, refiriéndose a estas situaciones, dice la palabra de Dios, me he dejado encontrar por los que no me buscaban, ¿sí? Y hay muchos casos que sucede esto,
tú no andas buscando y te dejaste encontrar. Por eso les compartimos la importancia de que ustedes, los que están conectados, los que están viendo, y que en sí ya es un acto de fe, cuando ustedes comparten, ya sea en el Facebook, ponen compartir, ya sea en WhatsApp, lo envían a sus grupos de WhatsApp o a sus grupos de Facebook, permiten que otras personas que no andan buscando al Señor, pero andan buscando algo, al irle moviendo al Facebook, por ejemplo, se encuentren con Él a través de un texto bíblico, a través de un tema de evangelización. Y eso es importante, que no nos olvidemos. Bueno, regreso al hecho de que ahora sí que, como decía mi hermano Guillermo Capetillo en su testimonio, mi hermano y amigo Guillermo Capetillo en su testimonio, cuando él habla de que él cuando tiene ese proceso de conversión, pues también tuvo subidas y bajadas, porque nos llega a pasar, ¿no? Podemos empezar muy entusiasmados y luego nos entra una pereza espiritual que es muy peligrosa, ¿no? Porque queremos mover la fe a través de lo que sentimos o de lo que percibimos o del ambiente que nos rodea, etcétera, etcétera, ¿no? Y Manuel Capetillo nos compartía, si antes pecaba en la ignorancia, que fue lo que me pasó a mí también, ahora pecaba con conocimiento de causa. O sea, ahora sabía yo realmente, tenía plena conciencia de lo que era el pecado, pero cuando tú te aíslas en vivir tu vida espiritual a tu manera, por llamarlo así, pues no te das la oportunidad de que hay que recordar que nuestro Señor cuando empieza su vida pública, Él se da la tarea de formar una comunidad. Por eso llama a esas 12 personas y forma una comunidad, ¿no? Él podía haber hecho todo lo que hizo y más, sin necesidad, pero Él nos quiso dar la enseñanza desde el principio de la comunidad. Y como fue armando esa comunidad, fue con personas, en muchos de los casos, las que menos se hubieran esperado ser llamadas al servicio del Señor, a las que menos se hubieran imaginado ser incluidas en ese grupo inicial de los 12 apóstoles. Entonces, y bueno, pues eran personas, seres humanos, con también sus carencias, sus subidas, sus bajadas, y a algunos de ellos se les jaló la orejita, pero esa es la comunidad, ¿no? Por eso la palabra nos dice que, no recuerdo si es Tesalonicenses o Colosenses, donde dice, sopórtense unos a otros. Esa es la comunidad, entender que en la comunidad es cuando se va a dar a conocer mi verdadero yo. La comunidad me va a mostrar mi rostro. Cuando yo vivo aislado, pues no hay nadie que me reproche una mala actitud. Cuando vivo aislado, me muevo por si tengo ganas o no tengo ganas, por ejemplo, de ir a misa. ¿Sí? No, como dicen, no me nace, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tienes conciencia completamente con quién te vas a encontrar en la Santa Misa, a quién vas a recibir en la Santa Misa, esto lo vivimos muy de cerca en comunidad. Entonces, yo les quiero compartir algo antes de entrar a esto, en este proceso que me alejé y que quería vivir las cosas a mi manera. Hay otro momento en que, bendito sea Dios, el Señor, no es que me haya vuelto a buscar, siempre nos está buscando. Que tomo, gracias a Dios, de la decisión de dejar mi pereza espiritual y me incorporo a este movimiento en el que estoy ahora. Ya tengo 23 años en el ANE. El dar ese paso en fe no es nada sencillo, ¿sí? Pero lo di, bendito sea Dios. A lo que voy con esto es que antes de entrar en este proceso de hablar de
de lo que significa estar en la Santa Misa, les habíamos puesto como en nuestro poste de publicidad el tema de quiénes son esos vestidos de blanco que se menciona en el Apocalipsis, ¿sí? Esto está en el libro de Apocalipsis 7, bueno, es desde el 1, pero voy a irme directamente a la parte de la que les vamos a tratar, ¿sí? Pues empieza diciendo los 144,000 de Israel y la muchedumbre de las otras naciones, ¿no? Como dice que en el Apocalipsis 7, dice, no hagan mal a la tierra, le están hablando a los ángeles, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos señalado en la frente a los servidores de nuestro Dios. Qué importante, porque dice a los servidores. Volvemos a insistir. El servir en una comunidad, el involucrarte en una comunidad, de ser parte, ¿sí?, de una comunidad, es precisamente para decir con hechos que estamos entendiendo lo que nuestro buen Dios nos dice. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces aquí dice, van a sellar en la frente a los servidores de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces ya empiezan a decir los nombres de las tribus, y llega un momento en que dice, en ese momento uno de los ancianos, estamos hablando con el libro del Apocalipsis 7, 13, en ese momento uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Así titulamos el programa del día de hoy. Estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Acuérdense que son las revelaciones que les son dadas a través de visiones al apóstol Juan en la isla de Patmos, Grecia, cuando él está preso ahí. Y que Jesús resucitado le revela el Apocalipsis, ¿no? Entonces, estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú eres el que lo sabes. El anciano replicó, son los que llegan de la gran persecución. Lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en el templo. El que se sienta en el trono extenderá su tienda sobre ellos y ya nunca más sufrirán ni hambre, ni sed, ni se verán agobiados ni por el sol, ni por ningún viento abrasador. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los llevará a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará sus lágrimas. Y Dios enjugará sus lágrimas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hablando de quiénes son los que son vestidos de blanco, me quiero dirigir a hablar de una situación que me tocó vivir cuando yo me incorporo a este apostolado de la nueva evangelización, bendito sea Dios. Pues como suele pasar cuando uno está retirada, pues se va incorporando poco a poco, dando unos pasitos para adelante, dando otros pasitos para atrás, etcétera, etcétera. Ahorita les voy a compartir estas revelaciones que en su momento la Santísima Virgen y nuestro Señor le dieron a una mística boliviana, Catalina Rivas, de lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven. Ya les hemos hablado en otros momentos de esto, y recordarles que inclusive hay una película que se llama El Gran Milagro, que está tomada de este libro. Ese es el origen, este libro de la Santa Misa,
es el origen de esa película, El Gran Milagro. Y bueno, de este y de otro libro que se llama Providencia Divina. Pero la parte que me interesa compartirles antes de leer esos momentos que la Virgen y el Señor le narran a Catalina, les quiero decir algo que pudiera ser que haya personas que ahorita actualmente estén pasando lo que me pasaba a mí en ese tiempo, ¿no? Te vas acercando a las cosas de Dios, te vas interesando en las cosas de Dios. Pero yo estaba algo atorada en la Santa Misa, ¿sí? Entonces yo llegaba a la Santa Misa, participaba en la Santa Misa, recibía al Señor en la Eucaristía en la Santa Misa. Voy a tratar de decirlo de esta manera. A mí me llegó primero a mi corazón la palabra de Dios. Pero yo sentía, yo sabía, yo percibía que el recibir al Señor en la Eucaristía, pues tiene que ser algo muy especial. Y me sentía media atorada ahí porque me daba cuenta que cuando menos pensaba me distraía en la misa. Estoy hablando de mis pininos en esto, cuando el regresar a las cosas de Dios, decimos regresar a la casa del Padre porque pues de ahí hemos salido, es que pues ya para mí era un triunfo ir a misa los domingos, si antes no iba más que en actos sociales, ¿no? Voy a esto. Yo no sé cuántos hermanos actualmente no asisten a misa por varias razones, entre ellas porque no creen que realmente el Señor esté vivo y real en la Eucaristía, ¿sí? Entre otras razones porque hacen juicios severos de las personas que sí asisten a misa y no las ven con un cambio así realmente importante en su forma de vida, ¿sí? No asisten a misa porque tienen otras prioridades. O sea, hay infinidad de excusas y pretextos para no asistir a misa, ¿no? Pero si tuviéramos una clara conciencia, yo recordaba dentro de lo que es nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, tenemos revelaciones de santos que el Señor les ha permitido estar en esos lugares. Estamos hablando de, por ejemplo, del purgatorio, que los que están en este lugar de purificación, que es el purgatorio, cuando se les pregunta qué desearías, qué cambiarías, pues ellos han expresado que se les permitiera regresar a la tierra para vivir una santa misa con devoción y que con eso ellos irían directamente al cielo, ¿sí? Ellos lo que desean es poder ahora valorar el significado de una santa misa. Y hay que recordar, no podemos también ser ciegos a esto, ¿no? Que una santa misa vivida con devoción, dándote cuenta del lugar santo en el que estás y a quién vas a recibir, vale más que miles de misas que te puedan ofrecer después de muerto, ¿sí? Entonces, que no valoremos esa importancia de la Santa Misa. Ahorita no recuerdo el nombre también de un santo que, entre otras cosas, decía que cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, vamos a ir acompañados, pues no solo de las obras de misericordia, las que llevemos en las manos, sino vamos a ir acompañados de esas misas a las que asistimos con devoción, con conciencia. Y yo les quiero decir que en este libro de la Santa Misa, se los vuelvo a mostrar, cuando yo lo leí, ese testimonio
de qué pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven. Los primeros días que los leí y los siguientes, yo ya iba a misa con mi libro en la mano. Iba tratando de seguir los pasos que se nos invitan por esto de que llega un momento en que la Santísima Virgen le permite a ella vivir esa experiencia, pues para que nos las haga conocer, ¿no? Y entonces una de las cosas en las que hace hincapié la Santísima Virgen es cuando somos, ¿cómo decirles?, distraídos, indiferentes al momento que vamos a vivir. Esto me ha llegado a pensar que en lo personal, y no lo dudo que algunas personas aún hoy lo hagan, que van a misa para hacer un check-out, sacan su tarjeta, check-out. Ya vine a misa. Si Dios existe, me van a tomar en cuenta que ya vine a misa. No me va a tomar en cuenta si llegué temprano, tarde, o me salí antes, si me confesé o no me confesé, si recibí al Señor o no. Vine a misa. Un check-out, ¿sí? De asistencia. Pues, y las cosas no son así, mis hermanos, ¿sí? También les comentaba yo, estoy hablando de cómo vivía yo mi supuesta fe, ¿sí? Mi débil fe, a mi manera, ¿no? Entonces, que a través de todo esto, de haber leído los años, las reflexiones, la comunidad, yo les comentaba que me he dado cuenta porque pues antes lo podía hacer más seguido, hoy no tanto, gracias a Dios tenemos mucho trabajo aquí en la Ciudad de México. Me gustaba ir al cine de cuando en cuando, me sigue gustando, pero no siempre puedo, ¿no? Y me he dado cuenta que al cine rara vez llega una persona tarde. Empieza la proyección, hecho desde los comerciales o los anuncios, ya están todos ahí. Rara vez llega una persona tarde cuando ya empezó la película, ¿sí? Pues ahí están mostrando el interés en sus cosas. Y desgraciadamente en nuestras misas vemos a muchísimas personas que llegan a la carrera, ¿no? Ya empezó la misa, ya se dijo el evangelio, ya, etcétera, etcétera. O comentarios que nos ha tocado escuchar, no solo a mí, seguramente a ustedes también, de que andan buscando la misa donde se lleve menos tiempo, que no se las hagan muy largas, o que andan buscando la misa donde el coro esté que cante muy bonito, o andan buscando la misa donde con aquel padrecito, porque cuando el centro de la Santa Misa es un todo, pero principalmente es la bendición de darle gracias a Dios porque tenemos sacerdotes que sin ellos no pudiéramos nosotros, lo más importante de la vida sacerdotal, de la consagración de ellos, es el poder que se les ha dado y precisamente en este libro se habla de eso. A ver, voy a ir por partes. Bueno, les decía que yo quería compartir primero lo que me pasó para que se vaya entendiendo mucho más lo que necesitamos entender de la Santa Misa. Una de las cosas que se le revelan a ella es que la Santísima Virgen le hace un reproche porque llega tarde a la Santa Misa, ¿sí? A ver, se los voy a leer tal y como lo dice en este libro de la Santa Misa. Dice la Santísima Virgen, pongamos atención. ¿Por qué tienen que llegar en el último momento? Ustedes deberían estar antes para poder hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que les otorgue un espíritu de paz, que eche fuera el espíritu del mundo, las preocupaciones, los problemas y las distracciones para ser capaces de vivir este momento tan sagrado, para llegar, pero llegan casi al comenzar la celebración y participan como si participaran de un evento cualquiera, sin ninguna preparación espiritual. ¿Por qué?
está reclamando la Santísima Virgen en aquel momento a ella y ahora a nosotros, ¿no? Es el milagro más grande. Van a vivir el momento de regalo más grande de parte del Altísimo y no lo saben apreciar. Fíjense qué importante, ¿sí? Y bueno, conforme va transcurriendo la Santa Misa, por eso de que leíamos del Apocalipsis, dice, ella le va narrando y se va dando cuenta, Catalina, dice, que de pronto empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral saliera otra persona, y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos. Fíjense en qué importante. Iban vestidos, como dice el libro del Apocalipsis, iban vestidos con túnicas muy blancas y fueron saliendo hasta el pasillo central, dirigiéndose hacia el altar. Dijo nuestra madre, sigue narrando Catalina, observa, son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí. Es el momento en que su ángel de la guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar del Señor. ¡Qué belleza! O sea, nuestro ángel de la guarda que nos acompaña a todos lados, pues obviamente también nos acompaña a la Santa Misa, pero no solo eso. Cuando llegamos cuando habla de la Santísima Virgen de prepararnos, es llegar con tiempo, dejar las preocupaciones del mundo y poder hacer y ofrecer esa Santa Misa que vamos a vivir, ¿sí? Dice, por eso la Virgen dice, lo que debemos de hacer, cómo debemos de ofrecer. Dice, reza así, Señor, ¿cómo debemos de ofrecer la Santa Misa? Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, todo lo pongo en tus manos. Edifica tú, Señor, con lo poco que soy. Por los méritos de tu Hijo, transfórmame, Dios Altísimo. Y ya vienen las peticiones. Te pido por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro de nuestro apostolado, por todas las personas que nos combaten, por aquellos que se encomiendan a mis pobres oraciones. Enséñame a poner mi corazón en el suelo, para que el caminar de ellos sea menos duro. Así oraban los santos, le dice la Virgen, así quiero que lo hagan. Y esto es tan importante porque ¿cuántas personas llegan a la Santa Misa y por sus carreras o por lo que ustedes quieran y su ignorancia no ofrecen nada, no piden nada durante la Santa Misa? Y entonces aquí se nos habla del ángel de la guarda, dice que son los ángeles de la guarda las personas que están ofreciendo esta Santa Misa con muchas intenciones. Aquellas personas que están conscientes de lo que significa esta celebración, aquellas que tienen algo que ofrecer al Señor. Pues algo que ofrecer, algo que pedir, ¿no? Y le sigue diciendo la Virgen, ofrezcan sus penas, sus dolores, sus ilusiones, sus tristezas, alegrías. Recuerden, le dice la Santísima Virgen, que la misa tiene un valor infinito. Por lo tanto, sean generosos en ofrecer y en pedir, ¿sí? Luego dice, en el último lugar, aparte, iban, primero dice que venían otros ángeles atrás de los primeros, atrás del ángel de la guarda de nosotros, los asistentes a la Santa Misa, dijo la Virgen, que venían otros que no tenían nada en las manos, las llevaban vacías, ¿sí? Y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí en la Santa Misa no ofrecen nunca nada. No tienen ni interés en ofrecer nada.
¿sí? Y en el último lugar iban otros ángeles que estaban tristones, y explica así, estoy tratando de sintetizar. Son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí en la Santa Misa no están. Es decir, de las personas que han venido forzadas, que han venido por compromiso, pero sin ningún deseo de participar en la Santa Misa, y mucho menos, pues, nada que pedir, ¿no? Y entonces hace la aclaración la Santísima Virgen: no entristezcan a su ángel de la guarda. Pidan mucho, pidan por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por sus familias, sus vecinos. Pidan. Pero no solo por ustedes, por los demás, ¿no? Y recordando esto que les comentábamos sobre los sacerdotes, llega un momento en que se nos presentan otros personajes, ¿sí? Dice: llegado el momento de la consagración, dice la Santísima Virgen, el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del arzobispo hacia atrás en forma diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica, pero en colores pastel, rosa, verde, celeste, lila, amarillo, diferentes colores suaves. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo. Parecían tener todos la misma edad. Se podía apreciar, y no puedo decirlo porque, dice Catalina, que había gente de distintas edades, pero que todos parecían igual en las caras, sin arrugas, felices. Todos se arrodillaban también ante el canto del Santo, Santo, Santo es el Señor. Dijo Nuestra Señora, la Santísima Virgen: pongamos atención sobre todo por los que hemos sufrido pérdidas dolorosísimas. Bueno, toda pérdida es dolorosísima, pero los que no encuentran consuelo ante esas pérdidas. Dijo Nuestra Señora. Por eso es importante que lo compartas, mi hermano, mi hermana. Son todos los santos bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. En la Santa Misa, mis hermanos, esas personas, como dice el Apocalipsis, esos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Están los ángeles de la guarda de cada uno de nosotros. Están los que van llevando todo lo que pedimos, porque llegamos con tiempo a la misa para desprendernos del mundo y poner en las manos del Señor nuestras intenciones, preocupaciones y todo lo que queremos poner en su presencia para que nos auxilie en nuestras necesidades, ¿sí? Y son los ángeles de la guarda los que lo llevan y lo presentan en el altar por cada uno de nosotros. Luego están los ángeles de la guarda de los que llegaron corriendo, de los que no valoran la Santa Misa, de los que no saben el que se van a estar presentes en el milagro de los milagros y no piden nada ni ofrecen nada. Y están los ángeles de la guarda, más tristones todavía, de los que pues fueron por obligación, ya sea porque los llevaron por obligación, ya sea porque se murió algún difunto amigo o familiar y no les queda de otra, y están ahí un poco hasta desesperados que ya se termine esto porque ya me tengo que ir, ya tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir lo siguiente: yo estaba atorada en esto de la Santa Misa, pero después de leer este libro, meditarlo, aprenderme los momentos que estamos viviendo, en qué momento, primero llegar a tiempo para ponerme en la presencia del Señor,
hacer un examen de conciencia, porque acuérdense que la Santa Misa se inicia confesando. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, pero antes ya me puse en la presencia del Señor, ya hice memoria de lo que tengo que confesar ante la asamblea, ¿sí? Y ante Dios. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿sí? Y de corazón haces esa confesión, ¿sí? Entonces, pues yo iba siguiendo esos pasos. Bueno, primero ya tengo que empezar a llegar temprano. Estoy siendo consciente que en el momento de la consagración el sacerdote es Jesús mismo, ¿sí? Que todos los que estamos en ese santo lugar de esa Santa Misa, lo dice aquí, no lo puedo terminar, ya primero Dios, algo tendremos que dejar para el próximo programa, porque es bellísimo, que todos los que estamos ahí presentes somos trasladados al momento mismo en el que Jesús está en el Gólgota, ¿sí? En el que Jesús está siendo crucificado, ¿sí? Déjenme ver si lo veo ese momento que es tan impactante. Y bueno, hay otras en esto de... No, es que sería... Si se necesita el otro programa para terminar. En el momento de la consagración hay un momento bellísimo que cuando se levanta realmente la Sagrada Hostia, dice ella, Catalina, dice, por instinto quise bajar la cabeza y dijo Nuestra Señora, para que tomemos en cuenta esto, mis hermanos, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya. Qué importante, mis hermanos. O sea, cuando el sacerdote tiene levantada al Señor, mirarlo y saber que te está mirando. Bueno, a lo que iba es que empecé a llevar a cabo todos estos pasos. Se nos habla también de que terminada la Santa Misa, no nos salgamos porque ya me tengo algo que hacer a la carrera. No, que nos quedemos. Está el Señor haciéndose uno con nosotros en ese momento, ¿sí? Y hay que guardar silencio, hablar con Él, ¿sí? Cerrar nuestros ojos para no distraernos, todo el entorno, los que salen hablando, etcétera, etcétera. Y empecé a hacerlo de esa manera. Y uno de esos días, precisamente, yo recuerdo que, bueno, pues al empezar a quedarme, pues ya nada más me quedaba 5 minutos, me podía quedar más, principalmente en la misa de entre semana, ¿no? Los domingos es más difícil porque es una misa tras otra, tras otra. Pero en esas misas entre semana, pues ya me quedaba un poco más. Y ya cuando estás con los ojos cerrados, sabiendo que Él se está haciendo uno contigo, oye, Señor, pues mira, y primero te amo, porque ya la semana que entra les explicaremos esta parte tan importante de decirle a Él, te amo. Y estoy en ese momento de saberme llena de Él. Y que así con mis ojos cerrados le digo, ya, pero se los digo, el Señor lo sabe, es mi testigo. Lo dije con pesar, ya me tengo que ir. Porque fíjate que, bueno, esto también es parte de lo que pasó. De repente mi esposo me da un jaloncito de orejas porque me dice, bueno, pues si a qué hora se terminó la misa, ¿por qué te tardaste tanto en regresar? Y le digo, ay, porque no se vaya a molestar mi esposo, ¿sí? Ya me tengo que ir. Y abro los ojos, recuerdo, y volteo para la entrada de la iglesia. Ya solamente hay 2 personas. Ubico a 2 personas, allá muy a lo lejos, y una de ellas está hincada, ¿sí? Se quedó después de la misa. Y yo me acuerdo que viendo a esta persona le digo, ay, mi Señor,
si está aquí es porque tiene una necesidad muy grande. Te pido por ella. Y ya me enderezo en la banca y a la hora de agacharme para recoger mi bolso, que por lo general yo el bolso lo dejo prácticamente a mis pies, ¿sí? Pues me pasó algo que ahora sí, recordando lo que dice San Pedro en Hechos de los Apóstoles y sabiendo que el Señor es mi testigo. Dice San Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pues estoy sentada, la bolsa la puse prácticamente a mis pies, recargada en donde se hinca uno, ¿sí? Pero a la hora de voltear mis ojos, mis hermanos, fue un segundo, si tú quieres. Pero mi bolsa no estaba en ese lugar, junto con la banca de adelante. Mi bolsa estaba retirada de mí, junto con la banca y todo, mínimo a 1 metro. Fue un parpadeo, 1 segundo. Y el Señor sabe que me asusté. Me asusté porque inmediatamente cerré los ojos. Me di cuenta que lo que estaba pasando no era normal. Y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Y seguí orando y orando y me fui calmando. Y ya fui entrando en una paz, pero igual con mis ojos cerrados. Yo recuerdo que con mis ojos cerrados he de haber seguido unos mínimo 10 minutos más. Y así con mis ojos cerrados le dije al Señor, Señor, ahora sí me tengo que ir. Por favor, que esté mi bolsa en su lugar donde la dejé. Abro los ojos, volteo para abajo y la bolsa está en su lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, pues obviamente cuando tuve la oportunidad de compartirlo con un sacerdote, porque estas cosas, mis hermanos, el Señor las permite, no solo hay que recordar, y bueno, pues se los confieso, como dice la palabra de Dios, somos pecadores, viene por nosotros los pecadores, pero es para que compartamos que las soledades de Él en el sagrario. Y el Padre me dijo, Brenda, indudablemente Él no quería que te fueras todavía, ¿sí? Y eso, mis hermanos, pues, ¿qué le puedo decir? Nunca más me ha vuelto a pasar. Yo no pedí que me pasara tampoco, pero sí empecé a vivir la Santa Misa de manera diferente. Llegar temprano, hacer un acto de arrepentimiento, y cuando digo yo confieso, estoy confesando de corazón, estoy pidiendo perdón de corazón. Cuando llego con tiempo y le digo los ofrezco por esto y por esto y por esto, el poder de una Santa Misa no tiene límites, ¿sí? Y el poder terminar y de recibirlo en esos momentos que es Él vivo y que se hace uno con nosotros, el poder valorarlo en toda su extensión, y pues cuando termina la Santa Misa te quedas así con Él, sabiendo que Él está ahí, te está abrazando, te está escuchando, te haces una con Él. Es algo que si todos, como no me acuerdo qué santo lo decía y con toda la razón, si realmente tuviéramos plena conciencia de que al ir a la Santa Misa vamos al milagro de los milagros. Y lo que dijo el Señor es en su palabra, las últimas palabras de Él que quedaron plasmadas en el Evangelio de San Mateo. El último capítulo de San Mateo.
yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él sigue cumpliendo sus promesas. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Primero Dios, si Él nos lo permite, el próximo lunes tendremos la oportunidad de ampliar este conocimiento de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos pecadores humanos no ven, ¿sí? Pero que nuestro buen Dios permite este tipo de situaciones, así como permite, por ejemplo, que se hagan estudios sobre hostias consagradas que sangran para que nos sacudan a nosotros los fríos de corazón, ¿sí? Y que tendrían que poner soldados a las puertas de las iglesias si tuviéramos plena conciencia de quién está en ese lugar santo, ¿sí? ¿A quién vamos a visitar a ese lugar santo? ¿Sí? ¿A quién vamos a recibir? ¿Y cómo lo debemos de recibir, mis hermanos? No es nada sencillo. ¿Qué les puedo decir? Nunca más mi misa ha sido la misma. Nunca más, ¿sí? Salir corriendo. Nunca más. Y en el momento de la consagración también se nos dice, ¿dónde está la Santísima Virgen? Porque el Papa hablaba de las peregrinaciones de Lourdes, inclusive las peregrinaciones virtuales, ¿no? Y en esto de las peregrinaciones hay un momento en que la Virgen se refiere a eso también. Pongamos atención. Hay un momento en que la Santísima Virgen le dice, porque hay otro momento, dice, delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas, piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarles a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Y añade la Virgen, ¿ya lo ves? Aquí estoy todo el tiempo. La Virgen, en el momento de la Santa Misa y la consagración, hasta a un lado del sacerdote, dice, ya lo ves, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones y está bien, por todas las gracias que allá se reciben, pero en ninguna aparición, pongamos atención, en ninguna parte, estoy más tiempo presente que en la Santa Misa. Al pie del altar donde se celebra la Eucaristía, siempre me van a encontrar. Al pie del sagrario permanezco yo con los ángeles, porque estoy siempre con Él. Mis hermanos, en el momento de la consagración está toda la corte celestial, están los ángeles, están nuestros familiares que están todavía en el purgatorio pidiendo por una oración nuestra, están los que, bendito sea Dios, ya están en la presencia del Señor, están presentes también en cada Santa Misa, ¿sí? Está la Santísima Virgen y se realiza el milagro de los milagros. ¿Cómo no compartirlo con los que todavía expresan que ellos van a misa cuando les nace? O los que sienten que no necesitan asistir a misa, que no necesitan del Señor. O los que van a hacer un check-out por si realmente Dios existe, por si realmente Dios está presente en la Eucaristía. ¿Cómo no compartirlo? Dulce Madre, no te alejes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre.
Señora, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, nos estaríamos viendo el próximo lunes, 7 de la noche, desde la Ciudad de México. Buenas y bendecidas noches, hermanos.